Ya, entonces veamos otra propiedad. Otra propiedad de los estimadores, ¿no? La suficiencia. Entonces, en esta forma de hacer estimación, se han señalado tres formas en las que se pueden hacer estimaciones, que es el trabajo más importante para el estadístico. La primera forma es la estimación puntual, que ya se ha señalado las desventajas de la estimación puntual. Es decir, si bien es cierto que la estimación se hace en base a una muestra, por eso es tan importante en el contexto del estadístico el concepto de muestra. Muestra, por supuesto, para un trabajo estadístico, ¿no? Si esa muestra no es tomada al azar, no hay que darle la importancia estadística que lamentablemente cada día nos venden los programas dominicales. Ayer estaba viendo las noticias y preguntan a dos o tres personas algo referente bueno, lo que está de moda, ¿no? El presidente, si considera que es culpable o no es culpable, preguntan a- a- exactamente a dos personas, pues. Por supuesto, las dos personas consideraban que es culpable el presidente, pero inmediatamente pusieron un fondo a esas respuestas porque ni siquiera se les veía a las personas, pusieron un fondo de mucha gente, ¿no? Como dando a entender de que esas dos opiniones pues representaban a toda la población, dando a entender de que estaban haciendo un uso estadístico del tema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si la muestra no es tomada al azar, eso solamente sirve para su grupo, ¿no?
Pero en cuanto a la estimación puntual, decíamos que el problema de la estimación puntual es que no hay manera de justificar la bondad de esa estimación. Y además debe quedar claro que tampoco es razonable pues pensar que si yo quiero hacer una estimación, se entiende que es sobre algo desconocido. Pero eso no significa que no tengamos información sobre aquello que queremos estimar, ¿no? Desconocido en el sentido del valor puntual del parámetro. Y les comentaba en la reunión pasada, si yo estoy interesado en el parámetro P de la Bernoulli, el parámetro P puede tomar teóricamente infinitos valores, ¿no? Entre 0 y 1. Y hacer una estimación dando un solo valor, por más que se haya tomado la muestra al azar, pero dar un solo valor y más aún no tener un respaldo matemático para justificar qué tan bueno puede ser ese único valor, por más que busquemos estimadores con la mayor cantidad de propiedades, pues no va a ser suficiente, ¿no? Bien, entonces, otra propiedad deseable para nuestros estimadores, pero esto no significa que por más que nuestros estimadores tengan la mayor cantidad de propiedades, ya se habría resuelto el problema de la estimación puntual, ¿no? No es así. Entonces, otra propiedad que buscaríamos en los estimadores que vayamos a usar es la de la suficiencia o estimador suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entendemos por un estimador suficiente? ¿Sí? La única que tiene información sobre la población en tanto la muestra haya sido tomada al azar es justamente lo que obtengamos en esa muestra. Entonces, un estimador es suficiente si contiene, dice, toda la información que la muestra puede dar acerca del parámetro
y no habrá otro estimador definido sobre la misma muestra que tenga algo más que decirnos acerca de ese parámetro. Anteriormente habíamos comentado que los estimadores se definían buscando que el error de estimación sea pequeño. Y en ese sentido, en los estimadores anteriores, en sesgado consistente, sobre esos términos se analizaban esas propiedades. En relación con esta propiedad, no está tomando en cuenta ese término error. Por su definición, un estimador, ahora le estamos llamando, lo estamos denotando de esta manera, una función de la muestra, que en este caso está tomando un valor. Claro, esa función evaluada en una muestra va a ser un valor. Se dice suficiente si y solo si la distribución condicional de la muestra, dado el valor de la muestra en el estadístico o en la función, es independiente del parámetro teta. Y esto para todo teta que pertenece al rango de valores que tome ese parámetro. Esto es simbólicamente o matemáticamente que la función de probabilidad o la función de densidad, esa notación vale igual para el caso continuo o discreto. La función de densidad de la muestra dado el valor de la muestra evaluado en la función correspondiente o el estimador no depende no depende de t. Las definiciones no son tan digeribles. Los ejemplos nos dan más luces nos van a dar más luces a esa definición. Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, desde una población cuyo comportamiento probabilístico es una Bernoulli o una binomial n igual a 1, y el valor del parámetro, que en particular sería el parámetro p,
diga si el siguiente estimador, la sumatoria de los XY, es suficiente. Entonces, el estudiar la suficiencia de un estimador se va a hacer de varios métodos. Uno de los métodos podríamos considerarlo que es haciendo uso de la definición. Entonces, el enunciado que tenemos una población Bernoulli con parámetro teta, de la cual sabemos su comportamiento probabilístico. Si el parámetro es teta, el comportamiento probabilístico va a ser teta a la x, 1 menos teta a la 1 menos x, para x que toma valores de 0 para el fracaso y 1 para el éxito. Se tiene además una función de la muestra que vendría a ser el estimador, de la que también podemos deducir un comportamiento o para el cual le podemos deducir un comportamiento probabilístico. Es decir, la suma de Bernoulli nos va a llevar a una nueva variable que sería una binomial con parámetros n tantas veces como se repite el experimento Bernoulli. En este caso, va a depender del tamaño de la muestra. Claro, aquí mi experimento es seleccionar al azar una muestra, ¿no? Entonces, el comportamiento probabilístico para esa función de la muestra, que es un modelo discreto, vamos a tener combinaciones del número de repeticiones n tomados en grupos de los valores que vaya tomando t, t minúscula, es nuestra variable, teta a la t, 1 menos teta a la n menos t. Aquí la variable t puede tomar valores desde 0 hasta n. Entonces, usando la definición, que es una forma de estudiar la suficiencia de un estimador, haciendo uso de la definición, entonces vamos a tener que la probabilidad condicional
de la muestra dado el valor muestral en el estimador. Recuerden, T es una función de la muestra. Por definición de probabilidad condicional se define este cociente. En cuyo denominador se considera la información que se nos está dando. En este caso sería el valor el valor muestral en la función o en el estimador. Esta es la probabilidad de que el vector tome algún valor en particular, tratándose de una muestra aleatoria. Los componentes son independientes. Podemos escribirlo de esta manera. Entonces aquí tenemos los n componentes de la muestra, más una variable t que toma el valor t minúscula. Esa probabilidad de la muestra la diferenciamos de este valor muestral evaluado en el estimador, y lo señalamos de esta manera acá, ¿no? Para poder definir la probabilidad conjunta en términos de las probabilidades marginales. Por independencia, por supuesto, aquí tenemos el producto de las probabilidades individuales o marginales. Para cada miembro de la muestra, x1 hasta x(n), el comportamiento probabilístico va a ser el mismo que la población de donde se ha tomado la muestra, y la población es una Bernoulli. La distribución de probabilidades
Para el estimador, que es una variable unidimensional, ya se había señalado, es una binomial. Finalmente vamos a tener este resultado que no depende del parámetro desconocido. Entonces se concluye que ese estimador que se está estudiando, esa función de la muestra, es un estimador suficiente. Pero hay otros criterios definidos por teoremas que vendrían a ser otras formas de estudiar la suficiencia de un estimador. Uno es el teorema de Neyman o de la factorización, y el otro es el teorema de Neyman-Pearson, que también nos muestra una factorización. Ahora veremos eh, dónde está la diferencia. El teorema de Neyman define para una muestra aleatoria con comportamiento probabilístico conocido, un estimador dice es suficiente, un estimador o una función de la muestra es suficiente si, solo si la función de densidad de la muestra puede ser escrita como el producto o considerando factores de una función que es función del estimador y del parámetro, y la otra función solamente es función de la muestra.
ejemplo es el mismo ejemplo que se analizó a partir de la definición. Ahora, el mismo ejemplo analizado a partir del teorema de Neyman, el ejemplo es el mismo estimador, la misma población, la misma muestra. Se nos pide verificar la suficiencia de ese estimador, sumatoria de los XY. Entonces, definimos la función de la muestra, que ya sabemos que por el hecho de que la muestra, las componentes de las muestras son independientes, vamos a poder escribirlo como el producto de las marginales, ¿no? En el que para cada marginal, si la muestra ha sido tomada de una Bernoulli, cada marginal tendría el mismo comportamiento que la población de donde ha sido tomada. Al hacer la simplificación sobre este resultado, vamos a tener una función de densidad que va a corresponder al estimador que se ha definido. Aquí tenemos el producto de exponentes, simplemente expresando las propiedades que corresponden. La sumatoria de los XY para teta y para 1 menos teta, n menos la sumatoria de los XY. Todo esto por 1, estamos considerando el 1 como una función constante, pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tengo una función acá de la muestra, la sumatoria de los XY, está la muestra, y el parámetro.
una función de t y el parámetro. Y por otro lado debo tener, para que se cumpla este teorema, debo tener una función de la muestra. En este caso, lo estamos definiendo como esta constante, una función de la muestra. De modo que podamos reconocer esas dos funciones, ¿no? En el que uno es una función del estimador, ahí están la sumatoria de los xy, y del parámetro, perdón, y el otro solamente es una función de la muestra. Claro, este, esta constante la estamos tomando como esa función de la muestra. Lo cierto es que estas funciones deben aparecer de manera natural tras estas operaciones, ¿no? Entonces, si es así, se estaría cumpliendo que la distribución conjunta se puede expresar en términos del estimador y el parámetro, y otra función en términos solamente de la variable. Se da este resultado que coincide con lo que está definiendo el teorema, ¿no? Y el otro teorema, que también es un criterio para estudiar la suficiencia, es el teorema de Neyman-Fischer. Entonces, ¿qué nos está diciendo este teorema? Para una muestra aleatoria tomada desde una población con comportamiento probabilístico,
Un estimador es suficiente si solo si lo que tenemos aquí es lo mismo que en cuanto a esas dos funciones, una del estimador y el parámetro, y la otra a partir de la muestra. Entonces, de la función conjunta siempre será posible definir dos funciones. Ambos teoremas hacen lo mismo. Entonces, el teorema de Neyman-Pearson no me parece que haya algo diferente, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que vamos a hacer uso perdón, de uno u otro teorema? El ejemplo es para el mismo estimador. Entonces, la distribución conjunta por la independencia puede ser escrita de esta manera. Y aquí simplemente se está acomodando los términos para poder identificar esas dos funciones. Una función del estimador y el parámetro y otra función de la muestra. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces
entre Neyman y Neyman-Fisher. La diferencia va a estar en el que esa función del estimador y del parámetro es la distribución de probabilidades del estimador. Acá mi estimador es la sumatoria de los XY, cuyo comportamiento, perdón, en relación con el estimador, ya se había señalado al principio que tiene un comportamiento Bernoulli. Entonces, lo que tenemos acá en relación con la función del estimador y el parámetro es la distribución de probabilidades del estimador. En cambio, perdón, en cambio, en el teorema de Neyman, esta función no es la función de densidad de T, simplemente es una función de T y el parámetro es conocido. En cambio acá, esta es la función de densidad de T. Esa es la diferencia entre esos teoremas, ¿no? Neyman-Fisher define en relación con esta función del estimador y el parámetro, define la distribución de probabilidades del estimador. En cambio, Neyman solamente define una función que no necesariamente es el estimador, perdón, es la distribución de probabilidades del estimador. Entonces, me parece que
En lo que respecta a la estimación puntual, en el que se deben desarrollar las propiedades, los que nos formamos en estadística debemos conocer todo eso. Por supuesto, también hay otras propiedades que ya no la vamos a estar viendo, ya nos está llevando mucho tiempo. Todavía tenemos que desarrollar otras formas otras formas de hacer estimación, intervalos de confianza, prueba de hipótesis o dócima de hipótesis, en el que por supuesto se desarrollan las aplicaciones, que son lo que importa más en el contexto de la inferencia. Entonces, yo creo que ya podríamos definir el tema a considerar en el parcial. Vamos a ver un poco más de algunos ejercicios más sobre encejamiento, consistencia y suficiencia, que considerando que ya la siguiente semana es la semana 7, ¿no? Claro, esta semana que está terminando la semana 6. Entonces, la práctica relacionada con estimadores suficientes la estaríamos concluyendo el martes, y el mismo martes empezaríamos con otro tema, claro, un tema que todavía está relacionado con la función, con la estimación puntual, que por lo menos veremos algunos de los métodos para obtener estimadores. Por lo menos veremos el método de máxima verosimilitud, que es la que constantemente se repite en otras formas de hacer estimación. Pero eso ya no entraría
a la evaluación. Y yo espero entregarles las notas la próxima semana, antes del parcial, para que ustedes vean qué deben cuidar en el, en el parcial, ¿no? Ya les había comentado que ya nadie saca 20, dando una mirada rápida, ya nadie saca 20, pero tienen que ver sus resultados. Yo espero entregárselos la próxima semana y entonces ya ustedes me dirán si va a ser el martes o el viernes. Ah, y otra cosa, que me llegó un comunicado de la facultad que no hay suspensión de clases, ¿verdad? ¿Cuándo, profesor? La semana 8, la semana de exámenes. Ah, o sea, va a haber clases normales igual después del examen, profesor. Eh, bueno, eso quería ponernos de acuerdo, porque el día del examen no creo que se estén refiriendo a eso de después del examen, las clases normales. Creo que en la semana de parciales, profesor, no hay clases, solo puro exámenes. No, pero como te digo, me ha llegado un comunicado de la facultad. Se lo voy a enviar, se lo voy a reenviar al delegado. Ya saben, profesor. A mí no me han comunicado nada. No Si te me avisan algo, le comunico a usted. no, pero yo te voy a reenviar ese comunicado, pues, porque me parece que es del vice decanato académico. Entonces se entiende que es para todas las escuelas, ¿no? Para toda la facultad. Sino que entonces para ponernos de acuerdo, el mismo día quizá ya no hagamos clase, pero si ustedes dan el viernes, el martes sí sería de clase. Ahora si dan el martes, el viernes sería de clases. Pero el mismo día, creo que a ustedes les conviene dar el examen el viernes, ¿no? Sí, profesor, creo que viernes sería mejor, aunque no sé qué dicen mis compañeros. No, pero creo que ustedes Creo que está bien profesor el viernes. tienen una clase apretada, creo, el martes, después que tienen un horario más apretado los martes, ¿no? Sí, profesor. Sí, pues entonces procuraremos hacer no sé si el martes darán el examen de la otra, porque ¿qué días tienen ese curso del que salen apurados los martes? ¿Qué El otros días lunes, tienen? Lunes y martes. sí, lunes y martes. Y ustedes generalmente dan evaluaciones en ese curso los lunes o los martes. Bueno, aún no han dicho cuándo. Pero no han dado práctica todavía. Nuestra práctica, profesor, fue un trabajo de investigación o algo así. Ah, ya.
ya, claro, otra manera de... Ya, ya, pues entonces, les informo que eso es lo que nos ha llegado de la facultad. Entonces, el mismo día, no creo que sigamos con clases para darnos más tiempo, de repente 2 horas y media, no sé. Pero el día de esa semana que no se use para examen, ese día sí continuaríamos con las clases. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ahí no vamos a quedar por ahora. Yo voy a seguir completando esa práctica para poder desarrollarla el martes. No sé si hay alguna pregunta. Ninguna, profesor. Ya. A ver, vamos a tomar nuevamente asistencia. No sé si el chico, el señor, o sí vino, o sí contestaron todos. Creo que contestaron todos, ¿no? Al final todos estuvieron, no me acuerdo. Sí, profesor. Sí, pues todos contestaron. Todos están, pero, No, profesor. o sea, a la hora que pasé lista, todos estaban. No hay necesidad de revisar ahorita nuevamente. Sí, profesor, puso silencio a todos. Estamos acá, profesor. No, pero en el momento que tomé lista, me parece que en la primera pasada había un de Jesús, creo que no estaba. ¿Ahorita está de Jesús? Sí, profesor, aquí estoy. Sí. No te puse falta, ¿no? ¿O sí? No, profesor, sí, Ah, ya ya, lo puso presente. se corrigió ya, antes de, ya. Ah, entonces no hay necesidad de volver a tomar asistencia. Ya pues, entonces quedaríamos así. La próxima semana, el martes, debemos terminar con más ejercicios y hasta este tema hasta esta propiedad sería sería el parcial. Bien, entonces gracias. Nos vamos a quedar por ahora en esto. Gracias nuevamente. Gracias a usted, Hasta luego, profesor. profesor. Ya, Hasta hasta luego. luego. Cuídese bastante, Hasta profesor. luego. Hasta luego. De igual modo, cuídense, por favor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita. Gracias por estar por acá. Bien, vamos cerrando esto. Voy a cerrar la grabación.